Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Magis y acá hablamos de finanzas personales. Si venís siguiendo el canal, te habrás dado cuenta que la mayoría de los videos hablan de renta variable. ¿Qué es esto? De empresas, de acciones, de ETFs, donde su valor a futuro en realidad uno no lo sabe y trata de determinar si va a subir o bajar de acuerdo a los números de la empresa y al valor actual del mercado. ¿Por qué? Porque si una empresa es buena, esa inversión va a ser buena sin importar en qué país uno esté, sea Argentina, España, Estados Unidos. Entonces, por eso te he traído bastante renta variable. Pero hay otra realidad. La idea del canal era tratar de darle herramientas para aquellas personas que no tienen ahorros, que logren sus primeros ahorros y que conozcan el mundo del mercado de valores y empiezan a invertir ese ahorro. Y uno rara vez, cuando empieza a invertir, va por el lado de la renta variable, sino que va por la renta fija. Que vas a decir, yo no tengo ni idea de qué es renta variable y renta fija. Renta variable, lo que ya hemos visto en el canal, y renta fija, si hiciste un plazo fijo en tu vida, hiciste renta fija. Por eso quiero empezar a introducir instrumentos de renta fija para que los conozcan y si obviamente voy a nombrar instrumentos del mercado argentino, porque es en el que yo vivo y en el cual invierto, pero estoy segura que lo importante es conocer cómo funcionan distintos instrumentos y que seguramente en tu país vas a tener algo y que seguramente si me ves de otro país va a haber algún instrumento muy similar al alcance. Así que en este video vamos a ver una breve introducción de lo que es renta fija y muy por arriba algunas opciones que tenemos desde Argentina para en próximos videos ir viendo instrumentos puntuales. Si quieres ver alguno, déjame en los comentarios, así los analizamos. Como siempre, esto no es una recomendación de compra, esto es más bien para que uno pueda entender cómo funciona el instrumento y decidir si para su objetivo financiero sirve o no le sirve. Vamos a ir desde cero, desde qué es la renta fija y cuáles son las variables que la afectan. En sí, ¿qué es la renta fija y por qué se le llama así? Es porque uno sabe a quién le prestas el dinero, por cuánto tiempo se lo vas a prestar y qué interés te va a pagar. A veces no sabes el monto del interés, pero sí qué tipo de tasa vas a aplicar sobre ese capital para luego calcular el interés. La renta fija más común es el plazo fijo tradicional. Que tengan en cuenta que el plazo fijo lo que uno hace es prestarle su plata al banco durante cierto tiempo y el banco te va a pagar un interés. Hoy en día en Argentina tenemos dos tipos de plazo fijo, que es el tradicional a una tasa fija y el plazo fijo UVA, que usa la medida del índice de inflación. Para mí la mayor contra que tiene el plazo fijo y por la cual a mí personalmente no me gusta es que durante ese plazo, que mínimo van a ser 30 días, vos no podés disponer de tu dinero. Más adelante les voy a mostrar otros instrumentos de renta fija que como tienen un mercado secundario donde se operan, vos tranquilamente, si ante una emergencia vos podés vender. Después se verá si lo vendés a pérdida o a ganancia, pero vos podés vender tus instrumentos y hacerte del capital. Pero bueno, tampoco es que el plazo fijo es lo peor del mundo, por algo se utiliza, y es que si vos solamente ahorrás, a pesar de que el plazo fijo quizás no te cubra de la inflación, va a ser mejor invertirlo en un plazo fijo que tenerlo simplemente ahorrado. Por lo general, las tasas de los plazos fijos no son las mejores tasas. Por lo general, obviamente que hay situaciones, sobre todo en la economía argentina, en las cuales el plazo fijo ha rendido mucho, pero por lo general y en la regla normal, la tasa del plazo fijo no cubriría ni siquiera la inflación. Sí hay el caso en los
hay casos de los plazos fijos cuya unidad de medida es el UVA, que es que se actualizan por inflación, que al menos te cubrirían parcial, casi la totalidad de la inflación. Pero bueno, más adelante mostrándoles la base del cálculo de los plazos fijos UVA, vemos por qué a veces cubre y a veces no la inflación. Pero bueno, para no estar hablando tanto en el aire, ya tenemos lo básico que es qué es la renta fija, que es yo le presto a alguien, llámese banco, estado o una empresa, que me va a pagar en determinado tiempo una tasa. Esa es la básico de la renta fija. Ahora vamos a ir al Excel, donde les voy a ir mostrando cómo calcular al plazo fijo UVA, y algunos otros instrumentos muy por arriba para que veamos algunas diferencias entre las opciones que tenemos de renta fija. Bueno, pasemos en limpio. Entonces tenemos la renta fija, que tenemos varios instrumentos. Tenemos la renta fija, que como dijimos es que le vamos a prestar dinero a alguien más, que puede ser al banco, a una empresa, al Estado, nacional o provincial. Al banco, si le prestamos dinero, podemos tener plazo fijo, tradicional, en estos momentos tradicional o UVA. Y también el banco nos ofrecen los fondos comunes de inversión, que eso lo vamos a dejar para más adelante. Las empresas, cuando le prestamos, lo que nos van a dar son obligaciones negociables, las famosas ON. Y el Estado nos va a dar bonos. Ahora, estos son todos tipos de instrumentos. Lo que dijimos es que la renta fija va a tener un plazo y va a tener una tasa. Ahora, si hablamos de plazos fijos, lo que nosotros podemos tener en este momento, el Banco Central de la República, si vamos a su página y a su sección de comparador de tasas de plazos fijos online en pesos, nos muestra, para que sea más fácil para nosotros, los bancos a qué tasa están prestando a sus clientes y a sus no clientes, si es que tienen una diferenciación de tasa. Acá están los bancos que informan sus tasas. Podemos ver que tenemos una variación entre las tasas, las menores tasas, que en este momento es la del Banco Santander con 14,5, con el banco que más tasa está dando, el Banco Corporativo y el Meridan, y el Banco Boy con 23,25, y también el regional. Esta tasa, recordemos que es la tasa nominal anual.
a 30 días. ¿Qué significa esto? Cada 100.000 pesos. Que cada 100.000 pesos me va a dar una tasa nominal anual. Supongamos, vamos a tomar del 20%. ¿Cómo calculamos? Esto en realidad la tasa es anual, o sea que si yo mantengo estos 100.000, si yo hago el plazo fijo por un año, me va a dar un interés de 20.000 pesos, pero en un año. Si yo quiero saber cuánto me va a dar en 30 días, la forma más fácil sería estos 20.000 pesos dividirlo 365 días por 30 y multiplicarlo por 30 días. Así que cada 100.000 pesos me va a dar 1.644 cada 30 días a esta tasa. Recordemos que esta tasa puede variar de forma diaria, pero que nosotros, una vez que realizamos el plazo fijo, la fijamos por la cantidad de días que hagamos el plazo fijo. En el caso de los plazos fijos UVA, estos tienen su propia unidad de medida. Entonces, acá mismo también lo podemos ver en la parte de unidad de valor adquisitivo UVA de la página del Banco Central, donde nos dice que esta unidad, la base se generó el 31 de marzo de 2016 a un valor de 14,05 y que se actualiza diariamente según el SER. Entonces, acá podemos consultar las series históricas del rango y, por ejemplo, si hoy, 15 de junio, haría un plazo fijo hasta el 15 de julio, nosotros ¿qué podríamos sacar? Que si hoy tengamos en cuenta que a la fecha los plazos fijos UVA sí o sí tienen que ser con un mínimo de 90 días. Pero bueno, hagámoslo como si pudiéramos hacerlo a 30 días, tomando como 15 del 6 de 15 de junio al valor de 1992, para que entiendan cómo funciona. 15 del 6, vamos a poner como hoy 15 del 6. El valor del UVA es 1992 con 43. Entonces, si nosotros ponemos 100.000 pesos en un plazo fijo, lo que nos van a dar es 100.000 pesos dividido el valor del UVA y serían como cuotas partes. Y si tuviéramos el valor del día que termina el plazo fijo, suponiéndose que sea en este caso el 15 de julio, que el valor es de 2.033,92, lo que recibirías el 15 de julio es esta cuota aparte por el valor. Recibirías 102,283. Así funciona el plazo fijo UVA. Vos compras cuota aparte y como esta unidad se va a valorizar de acuerdo a la inflación oficial, y después, al momento que termine el plazo fijo, te van a multiplicar tu cuota aparte por esa unidad. Y lo que me restaba decir de los plazos fijos es que recuerden que ninguna inversión es 100% segura,
pero los plazos fijos son de lo más seguro que tenemos en estos momentos. El único riesgo de no pago sería que el banco quiebre. En este caso, no podría pagarnos el plazo fijo. Ahora pasemos a lo que son las empresas y el Estado, cuando le prestamos a la empresa y al Estado. Acá tenemos que tener en cuenta que implica un mayor riesgo, porque vamos a tener, en principio, una mayor probabilidad de rentabilidad. Y también tenemos que tener dos consideraciones, que acá tenemos dos tipos de mercado, el primario y el secundario. Cuando hablamos de mercado primario es cuando estas obligaciones negociables y bonos se publican por primera vez y se accede a ellas a través de licitaciones. Una vez que estas se licitan y se otorgan, estas obligaciones y bonos pasan a lo que es el mercado secundario, donde uno las puede también adquirir si no las compró en primera instancia. Y ahí entran conceptos de si están caras, si están baratas, si están a la par, bajo la par, pero por ahí esto es un poco más para un próximo capítulo, para que no sea tanta información. Pero tengan en cuenta que en primera instancia son las licitaciones, mercado primario, y en segunda instancia en el mercado secundario. Esto lo que nos va a permitir es que si nosotros tenemos tantos bonos como obligaciones, recordamos que para los plazos fijos, una vez que se constituyen, tenés hasta que teníamos este inconveniente de que no íbamos a contar con nuestro dinero hasta que se cobre y hasta que vence y se cobre. Y en este caso, al tener un mercado secundario, esto nos brinda liquidez, que uno, a pesar de tener una obligación o un bono a una fecha dada para cobrar, lo puedas ir a negociar al mercado. Entonces, cuando vos le prestas a una empresa, te va a dar obligaciones negociables. El riesgo de la obligación negociable es que la empresa no la pague. Por eso es muy importante que cuando uno vaya a invertir en una obligación negociable, primero evalúe la situación económica de la empresa y si es una empresa que paga sus deudas, cómo fue, o si tuvo reestructuraciones. Si hablamos de Argentina, empresas que vienen pagando sus deudas, son empresas como Vista, YPF, Pampa Energía, Mastellone. Pero por eso es tan importante ver los balances de las empresas, a pesar de que uno no las tenga compradas con acciones, pero si tenés una obligación negociable de la empresa, sí tenés que igualmente ir a ver sus balances y ver cómo está esa empresa, tanto si su deuda crece como si está afrontando los pagos de su deuda. Lo mismo nos pasa con los bonos, ya sean nacionales o provinciales. En este caso es lo mismo. Uno tiene que ver cómo viene tanto el Estado nacional como provincial pagando sus deudas para saber qué tan riesgoso es o no prestarles dinero. Y acá tenemos un abanico mucho más amplio de opciones en las cuales uno tiene que analizar en qué fecha necesita que le devuelvan el capital y la forma de pago que a uno le conviene. ¿Por qué? Porque uno compra en pesos argentinos tanto las obligaciones como los bonos, pero en el caso de las obligaciones
negociables las podemos cobrar esa deuda en dólares o en pesos. Y acá hay que ver, cuando nosotros decimos, además del riesgo que estamos dispuestos a correr, cuál es nuestra necesidad ante el préstamo ante el préstamo a esta empresa. A mí me conviene o yo necesito, cuando cobre ese préstamo, recibir pesos o necesito dólares, porque hay obligaciones negociables que vamos a poder cobrar en dólares, que son las ON, se le dice hard dollar, porque devuelven su deuda en dólar. Y en el caso de la Argentina tenemos ley nacional o ley New York. ¿En qué se diferencia si es ley nacional o ley New York? Es los dólares que vas a recibir, el tipo de dólar que uno va a recibir cuando cobre esa obligación. En el caso de ley nacional, uno va a cobrar en dólares MEP. Mientras que si es ley New York, uno lo va a cobrar como cobra en contado con liquid, en CCL, que es el mismo dólar que uno cuando recibe los dividendos, por ejemplo. Este sería dólar MEP y este sería CCL. Y la otra opción de obligaciones negociables en este momento es dólar linked, que en este caso lo que vamos a recibir son pesos, no dólares, pero es una forma de dolarizarse también, porque nos van a pagar pesos, pero al tipo de cambio del dólar mayorista. Entonces, si uno necesita pesos, pero no quiere pero tiene miedo a una devaluación o quiere dolarizarse, puede adquirir obligaciones negociables dólar linked, por ejemplo. Y para el caso tanto de Estado nacional como provincial, también tenemos, además de bonos hard dollar y dólar linked, y acá tenemos otro tipo de bonos que van a ser en pesos, pero que la tasa, acá tenemos un abanico más variable de tasas, tenemos tasa fija, pero también que son las LECAPs o las letras, pero también hay tasa variable que está indexada, es decir, que sigue algún índice en particular, como pueden ser las TAMAR, las BADLAR, SER, bonos duales. Este tipo de bonos ajustan a tasas de inflación. En el caso, por ejemplo, cuando se habla de tasa TAMAR, es una tasa mayorista de Argentina, que es un promedio ponderado de las tasas de interés que pagan los bancos por los depósitos a plazo fijo mayorista en pesos en estos momentos de más de 1.000 millones de pesos en un plazo de 30 a 35 días. Son tasas de referencias. Si vamos a la página del Banco Central de la República Argentina, si vamos abajo, vamos a ver que en una parte tenemos acá como principales indicadores inflación mensual, base monetaria, inflación interanual, y acá vemos cómo está tasa TAMAR en pesos nominal anual y efectiva al 11 de junio. Acá tenemos la tasa Badlar, que también es un promedio de tasas de interés que pagan los bancos privados. La diferencia entre las tasas Tamar y Badlar, como pueden ver
que hay una pequeña diferencia pero de un punto porcentual. La principal diferencia entre ambas tasas es el tamaño de los depósitos que están midiendo. Es importante saber qué tasa me está tomando el bono para poder venir al Banco Central y hacer un cálculo. Y acá tenemos los tipos de cambios, el UVA, el valor de UVA, el valor SER, porque también tenemos bonos que se ajustan por el valor SER. Y también tenemos bonos duales. Acá hay que ver, los bonos duales lo que tienen es que tienen dos tasas, toman dos tasas o dos variables y al finalizar el bono te van a pagar la mayor. En este caso hay algunos bonos que van a pagar la tasa TAMAR o la SER, la que sea mayor en ese periodo. Hay a veces donde tenemos bonos duales que tengan alguna tasa por inflación y otra que esté dolarizada, por ejemplo. Ahí hay que ver cada bono con qué tasa te va a pagar. Pero en gran medida, o resumido, estas son las rentas fijas que en Argentina tenemos disponibles y que seguramente en otros países quizás cambie el nombre, no es tasa TAMAR y tenga otros. Por ejemplo, en México están los CETES, que son los certificados de tesorería, también son instrumentos de deuda emitidos por el gobierno. O sea, en cada país varía el nombre y va a variar cómo se le llama la tasa, pero lo importante es ver qué instrumento se brinda, si se le presta al banco, a una empresa o a un estado, y que en cuanto a empresas y estados, las tasas que pueden estar, la variable con la que te van a devolver el interés de ese préstamo puede estar atado a un tipo de cambio o a una tasa, ya sea que siga a la inflación o que siga al promedio de plazos fijos. Pero lo importante es eso, entender que la renta fija lo que nos va a brindar es una certeza en cuanto a en qué tiempo uno va a cobrar y cuál va a ser la variable con la que se va a calcular ese interés, ya sea una tasa fija, como en los plazos fijos, o un índice que deba cumplir, como en el caso del plazo fijo UVA, y en el caso de las empresas, que puede estar esa variable, puede estar atado a un tipo de cambio, a la forma de pago, si es en pesos o en dólares, o a una tasa que ya sea que puede seguir a la inflación o a un promedio de tasa fija de plazos fijos, pero esa es la variable, que podemos no conocerla, pero que la podemos estimar. Yo sé que así parece mucha información o por ahí medio en el aire que no se alcanza a ver, no tanto así como el plazo fijo que es más fácil de calcular. Acá con esto yo les quiero dar un pantallazo para que vean todas las opciones de renta fija que hay. Uno después debe elegir cuál le conviene de acuerdo a los tiempos que necesita esa devolución del capital o de acuerdo al flujo efectivo de cada instrumento, cuál es el que más le sirve. Y también teniendo en cuenta los riesgos de cada instrumento. Ya vemos cómo, tanto en el Estado como en la empresa, el riesgo está en la capacidad que tengan para pagar sus deudas. Y también mostrarles en los brokers cómo en algunos nos dan más o menos
información sobre los mismos. También para que nos falta ver el tema que como comenté muy por arriba de tanto bonos como obligaciones cuando están a la par, sobre la par, bajo la par, si están, y entender esto que en estos momentos se dice mucho que están caras las obligaciones negociables, como para que lo entiendan y también no paguen de más o no paguen tan caras y terminen perdiendo plata. Y hasta acá el video de hoy, espero que les haya servido, que les haya gustado y déjame en comentarios si tenés algún instrumento puntual que querés que veamos y analicemos, a ver cómo se calcula su tasa o su rendimiento. Y en los próximos videos igualmente, si no, voy a elegir yo instrumentos para que se vayan familiarizando y conociendo más todas las opciones que tenemos de renta fija. Nos vemos en el próximo video.